Experto, el sociólogo, cientista político, analista, columnista. Un placer y un privilegio tener con nosotros a Ernesto Otone. Ernesto, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por recibirnos. Muy bien, gracias Matías. ¿Y tú cómo estás? Bien, pues expectantes y preocupados. Expectantes porque el 25 tenemos una tremenda cita con la democracia, aunque es un cliché, es súper cierto. Y preocupado porque siento que estamos en un ambiente, se está cargando un poquitito el ambiente de unos y de otros lados, gente que cree que prácticamente este país llega hasta el domingo a las 12 de la noche. Y la verdad que este país tiene historia, ha pasado por apreturas, ha pasado por incomodidades, por dificultades, por desafíos. A mí, no sé si tú sientes que hay cierta carga en algunos sectores que se toma la posición más extrema y que no nos hace nada de bien. Yo siento que hay esa carga que tú dices y yo creo que hay un exceso de dramatización respecto a la situación que se está viviendo. Además, nosotros sabíamos que la situación en la cual se iba a dar este plebiscito iba a ser una situación en la que todavía estaba presente los problemas que se generaron durante todo el periodo del llamado estallido social. Y más encima en una situación de pandemia que, como tú ves en las noticias, sigue siendo un problema muy grave y que tiende a agravarse en el mundo. Claro. Entonces, pensar que esto iba a pasar en una situación de una calma chicha, era verdaderamente no tener en cuenta la realidad. Pero yo creo que existen las condiciones perfectamente para que se dé un proceso del plebiscito con un alto nivel de normalidad. Las grandes ciudades de este país, las ciudades donde vive más gente, voy a poner Santiago, la región metropolitana, Sí. Unas más, otras menos, pero estamos haciendo una vida bastante normal. Vamos al supermercado, Claro. Vamos a comprar zapatos si es necesario, entonces podemos perfectamente ir a votar con los mismos cuidados. Se puede hacer, habrá que tomar las prevenciones en el caso, pero no hay que dramatizar y tampoco hay que dramatizar que después de lo que pase en el plebiscito, el país va a ser otro al día siguiente. No. Yo creo que el país va a cumplir un gran momento democrático y que posteriormente se irán dando los otros pasos. Sí. Tú eres doctor en ciencias políticas, sociólogo, tú has estado en el segundo piso del presidente Lagos, tienes un carrete enorme en este tema. No sé si tienes experiencia, has escrito libros. Una democracia donde los que participan en ella creen que una de las opciones que están expuestas a la votación es el fin del mundo, es gente, no sé qué dices tú, que de alguna manera no respeta o no valora o no entiende la profundidad de la democracia. Prefieren los que son a prueba, creen que el rechazo quiere que este país muera. Y algunos del rechazo creen que los del apruebo creen que este país muera. Lo primero en legitimidad es reconocer que las dos opciones son legítimas o no. Por supuesto, en una democracia de eso se trata. De que, tú sabes, hay una frase muy interesante de un ensayista mexicano que se llama Jesús Silva Herzog Márquez, que dice, bueno, lo que caracteriza a la democracia en definitiva es que el que gana no lo gana todo y el que pierde no lo pierde para siempre. Claro. Comprende, esa es la diferencia que hay entre una democracia y un régimen autoritario. Entonces, yo creo que este exceso de dramatización, donde el fin del mundo está colocado en una opción o el fin del mundo está colocado en otra opción, no tiene que ver con un espíritu de lectura democrática de un ejercicio democrático. ¿Y a qué le atribuyes tú el que los extremos o las posiciones polarizadas que intuyo que no son la mayoría del país, una vez me equivoco o tú te equivocas, tienen la capacidad de meter tanto ruido que mantienen a otros tensos, complicados? Yo tengo una hija chica y me preguntaba hoy día qué va a pasar el domingo en la noche. Y yo le preguntaba, Claro. va a haber un resultado de un plebiscito ya, pero
va a quedar la escoba si gana uno u otro? No, ¿dónde lo había escuchado? No sé dónde lo había escuchado. Pero ella vive en este país, escucha tele, radio, nos escucha a nosotros, en fin. ¿Cómo llegamos a eso cuando ya deberíamos haber madurado después de 30 años de democracia? Bueno, pero mira, las democracias nunca terminan de madurar. ¿Ah? Tú tienes la democracia norteamericana, que es una democracia la más antigua de las democracias modernas, por decirlo así. ¿Ah? Que sin embargo tú escuchas opiniones, posiciones, incluso desde el poder, desde el presidente de la República, que poco tienen que ver con este espíritu, sino que tienen que ver con una situación de decir, si yo pierdo las elecciones, me voy del país. Como que el país se viene abajo. Se viene abajo. Si no votan por mí. Entonces, yo creo que esas situaciones existen, siempre existen en un cierto espíritu de la gente. Por ejemplo, en el espíritu más conservador siempre existe el miedo al cambio, el miedo a lo que se va a producir, que el país va a quedar a la deriva, que todos los elementos que generan seguridad para la vida económica, para la vida política, etcétera, van a ser puestos en peligro. Y de otro lado, en la extrema izquierda, se produce una situación en la cual se genera una expectativa de que este es el principio de un nuevo mundo. Una era. ¿Ah? De una nueva era, de una situación donde todo va a ser diferente el día después. Claro. Eso no pasa en democracia. La democracia es por definición un proceso gradual, donde el otro, el distinto, el que no piensa como tú, sigue existiendo el día después. Claro. Y tiene todos sus derechos para seguir llevando adelante el debate. Bueno, por lo tanto, creo que hay que tomar esto con tranquilidad y después del domingo va a haber el lunes, y después del lunes va a haber un martes, claro. Y va a estar el país ahí. ¿Ah? Fíjate que da la impresión yo lo escuchaba a un psiquiatra muy al principio del estallido social decir que esto tiene mucho más que ver las reacciones, más que con posiciones políticas, tiene que ver con estructuras de la personalidad. Entonces empezamos a ver personas que le afloran desequilibrios emocionales, trastornos, estructuras de personalidad fanáticas de un lado y de otro. Y lo que estamos frente es a la política y a cómo nos organizamos como sociedad. Por cierto. Y las personas todos nosotros tenemos impulsos, tenemos rabia, tenemos euforia. Tenemos los impulsos propios de nuestra naturaleza animal. Ahora, de lo que se trata la razón en la política, la democracia, es precisamente conducir esos impulsos, esas sensaciones, esos sentimientos, conducirlo por una vía de un debate razonable y de un debate en paz. De lo que se trata la democracia al final del día es el poder realizar los cambios en paz. Fíjate, Ernesto, no sé si tuviste la oportunidad de ver el discurso de despedida de Pepe Mujica, que se retiró de la política activa en Uruguay. Fue senador, fue guerrillero, fue presidente y se retira. Y son 10 minutos. Y de los 10 minutos le dedica 6 minutos aproximadamente a hablar sobre uno de los grandes adversarios que tuvo dentro de la política y ensalzarlo a él. Un señor que ya no está. Y justamente el espíritu de que él trata de poner a los senadores que siguen en Uruguay es decirle, ese fue mi gran adversario, pero fue el que me dio las mejores recomendaciones cuando yo llegué a ser ministro. Bueno, la sociedad uruguaya tiene ciertas cosas que hay que copiar, otras que lo haremos mejor nosotros. Sí, por supuesto. Y Mujica pagó... Sí. Mujica tiene una experiencia de vida donde pagó muy duramente. Conoce las posiciones fanáticas desde dentro y por lo tanto su laicismo, digo laicismo no en el sentido religioso, sino laicismo intelectual. Tal cual. Su laicismo es producto de esa experiencia también. Por supuesto. En esto, Tone, pero también nosotros somos seres pasionales, con experiencia, con
con capacidad de deliberar y tenemos una opción. Y tú tienes una opción que yo estoy seguro cuál es, tú eres apruebo porque tú vienes de ese mundo. Habiendo hecho toda esta defensa de la razonabilidad, de la gradualidad, quiero que desde tu mirada legítima nos digas qué nos jugamos el domingo y por qué tú apruebas, si es que yo estoy en lo cierto que tú eres apruebo. Sí, soy apruebo. Sí, ¿Por qué crees tú que hay que aprobar y cuál es tu mirada? ¿Qué nos jugamos? Mira, yo te voy a decir qué es lo fundamental para mí. Lo fundamental para mí en este voto por el apruebo es que nosotros como país requerimos a estas alturas de nuestro desarrollo de una constitución que tenga un origen legitimado por una votación popular. Y creo que eso es necesario. Ya se han dado pasos antes, ya la Constitución es cierto que no es la del 80, la Constitución ha tenido se han sacado los elementos, lo que se llamaron los enclaves más antidemocráticos que tenía. Pero tiene una serie de otros elementos que es necesario revisarlo, discutirlo, y una constituyente en ese sentido es muy importante. Pero yo creo que lo fundamental es que este debate salga de un enfrentamiento antagónico, feroz, donde han habido episodios de violencia muy fuertes, y puedan ir a un estadio diferente. Y ese estadio diferente es una convención constituyente, en donde lo que prime sea el debate, el diálogo, el logos, escuchar al otro, ver qué razones tiene el otro y tratar de construir con el más amplio consenso posible, una constitución en la cual quepamos todos. Te habrán acusado cuando dices esto, cuando das a conocer tus ideas, te habrán acusado ya de inocente, de ser un crédulo, porque dicen, perdón, lo que dice Ernesto sería en un país, Alicia en el País de las Maravillas, pero esto no es el país donde se incendian iglesias. Te lo habrán dicho, ¿no? Te habrán acusado ya de inocente. ¿Cómo podemos, claro. Eso es ridículo, obviamente, pero alguna razón tienen aquellos que tienen temores a que esta grieta, como le llaman los argentinos, o esta polarización, no es el mejor espacio o lugar para ir a debatir las ideas de 30 años de futuro? ¿Cómo se congenian esa realidad con esa aspiración? Bueno, porque precisamente han habido estos momentos y siguen existiendo, lo que presenciamos el domingo pasado, etcétera. Porque han habido estas situaciones, es porque se requiere más que nunca cambiar el escenario, y cambiar el escenario de un enfrentamiento violento, brutal, a un escenario de debate, de razones. Piensa tú, las constituciones, que uno conoce los procesos constitucionales de otros países. La constitución que se generó en Italia después del fascismo, sí, y después de la Segunda Guerra Mundial, que fue una constitución maravillosa donde participaron mentes extraordinarias, fue con un país que estaba destruido, con un país que estaba en el suelo, que estaba con muchos problemas. Y las constituciones que han tenido un significado más fuerte son constituciones que salen en momentos difíciles de los países. Las constituciones no salen cuando está todo, por decirlo así, que están las aguas completamente calmas. Matías, lo que yo te quiero decir es que son los países los que hacen las constituciones y no las constituciones los que hacen los países. Se entiende. ¿Ya? Se entiende. ¿Y qué llamado harías tú a las distintas fuerzas políticas? Tú que has estado ahí asesorando al presidente Lagos en su momento, el presidente de la República, ¿cómo sientes que ha manejado esta dualidad que es bien particular, que tiene dentro de su gabinete partidarios
de un lado y de otro de esta grieta que se ha producido lamentablemente. ¿Cómo se ha administrado eso? ¿Crees que es prudente que él nos diga cuál es su opción? Y desde la oposición, ¿cómo siente, de la cual tú formas parte, que se ha comportado en liderar la posición más unida de apruebo? Mira, yo creo que aquí nadie está libre de pecado, por decirlo así. ¿Ah? Yo creo que en el gobierno, en la derecha y en el gobierno, se han cometido errores muy grandes en toda la gestión de los conflictos que han existido, y creo que también en la oposición se han cometido errores muy grandes respecto a lo que es una oposición. ¿Cuál se te viene a la cabeza? ¿Cuál sería el error de la oposición, de tu sector? Yo te digo desde ya que creo que ha habido un abuso del instrumento de la acusación constitucional. Yeah. Eso me parece a mí que ha sido un uso y abuso extremadamente fuerte. ¿Ah? Que no ha habido una posición clara y efectiva de señalar una condena a los actos de violencia como debería hacerlo una centroizquierda democrática. Porque la violencia no es aceptable para una fuerza de izquierda democrática. Esas críticas son suficientemente profundas como para ampliar. ¿Y del gobierno cuál crees tú, a tu juicio, que ha sido los errores más claros en el manejo de esta crisis? Yo creo que el gobierno ha tenido que enfrentar una situación grave, pero yo creo que ha tenido mucho desconcierto en respecto al funcionamiento de la gestión de la crisis, de tal manera que muchas veces se ha visto superado por los acontecimientos y ha tenido una escasa capacidad de previsión. Entonces yo creo que también allí hay problemas. Ahora, cuidado, porque el hecho de que en la derecha, fíjate que durante muchos años, y los cambios que se hicieron en el periodo del gobierno de Lagos, de la Constitución, se hizo con el apoyo de un sector también de la derecha. ¿Ah? Y, sí, fue claro. una difícil negociación. Y la derecha se opuso durante muchos años a tocar todos los amarres que había dejado la Constitución realizada por la dictadura, elaborada por la dictadura. Entonces, el hecho de que hoy día haya un sector de la derecha o de la centro derecha que esté por el apruebo, a mí me parece un avance importante, no para mis posiciones, sino un avance muy importante para la democracia y la construcción democrática en el país. Y yo me alegro de eso. ¿Y qué respondes en esto, Antonio, cuando sostienen que hay un cierto cinismo de parte de la oposición de estimar que esta Constitución es ilegítima cuando fue reformada y lleva la firma del presidente Lagos? ¿Qué respuesta tienes a eso? ¿Que hay un cinismo de parte de quién? De la oposición, al decir que esta Constitución es ilegítima, llevando la firma del presidente Lagos y habiéndose hecho un importante número de reformas, incluso con las reformas del 89 y luego varias más hasta las del 2005. Claro, pero esa es una visión que no toma en cuenta la historia. Es una visión que no toma en cuenta las correlaciones de fuerza en un determinado momento de la historia. El Chile del año 2000, el Chile del año 2004, el Chile del año 2005 era un Chile diferente al Chile de hoy. Y se han producido cambios no solamente en la realidad, sino también en la percepción de la realidad por parte de la ciudadanía. Y por lo tanto, lo que hizo Lagos fue un gran paso, pero eso no significa que por ello la Constitución tiene que quedar completamente transformada en una especie de tabla de los 10 mandamientos, porque por los cambios que se le hicieron. Se requieren también otros cambios. Y las constituciones no son para siempre. O sea, la constitución que se va a aprobar después de este proceso, en algunos años más, también requerirá otros cambios. Ahora, lo importante para hablar de una constitución democrática es hablar que esa constitución
proteja tanto las libertades individuales como el bienestar social, que conjugue esos dos elementos, el de la libertad con el de la búsqueda de una mayor igualdad. Esos son los dos elementos que tienen que estar presentes en la construcción de la Constitución. Ernesto Tone, te quiero agradecer por este momento de reflexión y análisis político, dada tu experiencia con lo que viene. Así que muchísimas gracias y pronto te tendremos nuevamente para ver si revisamos los resultados y cómo este país ha ido digiriendo la decisión del soberano que el domingo tendrá que expresarse. Ernesto, buenas noches y gracias como siempre. Buenas noches, Matías. Muchas gracias a ti. Chao, un gusto.